Saludos, bienvenidos una vez más al programa que trata más temas en menos tiempo, 12 temas en solo 30 minutos. Hoy, por ejemplo, estaremos felicitando y hablando de lo que hay detrás de la huelga de la UAS. De nuevamente el experimento de los poliguardias, ¿se acuerdan? Del fin del reinado de los generales detrás del presidente, de lo que le pide a Nadegas al gobierno, de la parte que no dicen los comerciantes detallistas, de la industria que quieren montar los de Codopime, de la campaña de Jumbo defendiendo el mangú, de otra crítica para Botello, de qué buscaba Hito en la planta de reciclaje de Jaina y de varios temas más. Así que son muchas cosas. Vamos a comenzar. Con el perdón de los honorables profesores y respetables profesores de la UAS, cuando yo vi el reclamo de aumento de un 40% en sus salarios o irse a huelga, yo pensé que un plan político contra el gobierno de Luis Abinader estaba envuelto en ese reclamo. Porque viéndolo por todos lados, señores, por arriba y por debajo, me resultaba difícil entender que bajo las actuales circunstancias por las que atraviesa un gobierno que está de pies aún por los préstamos y por los bonos que ha vendido, que ha colocado, más una parálisis de su principal fuente de ingresos, que es el turismo, más un incremento no planificado en el precio del petróleo. Se presupuestó, para el presupuesto de este año se pensó en $45 el barril y ya pasó de los 60. Bueno, por todo eso, y además con esta economía en decadencia, con cientos de pequeñas y medianas empresas cerradas y sus empleados en la calle, yo no le veía lógica a pedir un aumento de sueldo de 40%. Y por eso a mí me cayó la sospecha de que en eso podría haber un plan de corte político para desestabilizar al gobierno que hace malabares para mantenerse de pies, con miles de compañeros que están pidiendo a gritos que saquen a todos los PLDistas de la administración pública y hasta amenazan por ser nombrados en esos empleos. Entonces luego me puse a analizar la cosa desde otra perspectiva. O sea, si los profesores no aceptan un 5% ofertado, que es lo que dice la directora de la UAS, la directora, y se mantienen en huelga por su 40%, si el gobierno no puede pagar ese 40% porque no tiene de dónde sacarlo, la solución sería decirle entonces a los profesores, bueno, lamentablemente no puedo pagarles, así que como ustedes no están trabajando, tampoco les vamos a pagar el salario. Así entonces se quedarían los estudiantes sin docencia, como están, y los profesores sin recibir cómodamente su sueldo, sin trabajarlo, como estaban. Pierde el estudiante, pierde el profesor y pierde el país con decenas de miles de jóvenes estancados. Entonces, con el juego trancado, vamos a contar fichas a ver quién gana y quizás entonces entremos en razón. ¿No le parece? En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle.
que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe. Lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Somos café y orgullo, sembrado el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy felicitando a todos los guardias o miembros del Ejército Dominicano que serán convertidos por orden superior en poliguardias. 5,000 de ellos, que no es poca cosa. La última vez que esto se hizo, para los que no recuerdan, fue cuando era presidente Hipólito Mejía. Y el experimento no dio resultado por la sencilla razón de que no se le preguntó a ese personal si querían ser transferidos a esa otra institución. Y además por otras cositas que no vamos a mencionar, de ciertas contaminaciones. Usted dirá que el guardia obedece órdenes superiores y ya, va para donde lo manden. Pero no es tan sencillo cuando eso provoca inconformidad. En segundo lugar, los miembros ingresan a la institución con la cual se identifican. Si hubieran querido ser policías, aplican para ser policías. Y tercero, está demostrado que el 60% de los miembros de las Fuerzas Armadas transferidos terminan yéndose. O los propios policías los terminan haciendo caer en ganchos y sacándolos. Por tanto, vista la experiencia fallida, dudamos que el asunto pueda funcionar ahora, a menos que haya elementos nuevos que desconozcamos en este experimento. Como por ejemplo, ¿qué?
Bueno, tú estás ganando 8,000, aquí te vamos a dar 35,000. Digo yo, por decir una cosa, ¿no? Y siguiendo en ese mismo plano en el militar, esta pasada semana ocurrió algo trascendental. Aunque para mucha gente no entendida en la materia, fue simplemente una noticia más. Nos referimos al hecho de que el presidente de la República eliminó esa vagabundería que había aquí desde hace años, de que ciertos generales políticos, en especial el que le arreglaba la silla para que el presidente se sentara o se levantara, el jefe era el que tenía el privilegio de la injerencia en las instituciones de las Fuerzas Armadas en su provecho. O sea, bien sabido es que eran esos turpenes los que designaban y no eran los ministros de defensa, eran ellos. Ellos imponían a los directores de la institución por sobre las decisiones que tomaban los mandos militares. Ese atrás del presidente. Se dejaron sin efecto todos los decretos que nombraron a oficiales en las entidades militares, como los cuerpos especializados en la administración anterior, y será el Ministerio de Defensa nuevamente el que tenga la facultad de designar en esas posiciones a quienes considere capaces y convenientes. Se acabó esa vagabundería de que el general detrás de la silla del presidente sea el que ejerza funciones que corresponden al ministro de las Fuerzas Armadas, cosa que hizo multimillonarios a varias conocidas figuras llenas de ramos frontales. Y dejémoslo ahí. La Asociación de Detallistas de Combustibles, ANADEGAS, le envió una carta al Ministerio de Salud Pública en la que le pide que se autorice el expendio en horario de libre tránsito, o sea, después que comienza el toque de queda, vienen las horas de libre tránsito, ¿no? O sea, sería después del toque de queda, las 2 o 3 horas esas. Porque ellos entienden que el carburante es una necesidad indispensable. Hubo una reunión con el director del Gabinete de Salud y este prometió que se iba a presentar esa solicitud al ministro de Salud, Plutarco Arias, y luego al Gabinete de Salud. La verdad es que ponerse a formular un protocolo para permitir que las estaciones de combustible trabajen hasta 3 horas después del cierre de operaciones, o mejor dicho, del comienzo del toque de queda, es un asunto totalmente innecesario. Yo lo veo así. Porque si usted sabe que a las 7 de la noche van a cerrar todas las bombas, eche combustible antes de esa hora. Si usted va para el interior o viene del interior, donde usted está, seguro que hay una estación de combustible cercana, ya sea de gas, de gasolina, de gasoil, y llena el tanque. Entonces, ¿para qué complicar la vida con un protocolo para la operación de las estaciones de expendio en horas de toque de queda? ¿Será que quieren equipararse en factores de necesidad al nivel de las farmacias? No, hombre, no. Dejen eso. Felicitaciones a las 2 federaciones de comerciantes detallistas por el grito que lanzaron esta semana diciendo que las ventas de ese sector han disminuido un 40%. Y lo atribuyen a que el gobierno decidió traspasar a las grandes cadenas de supermercados el manejo de la tarjeta Solidaridad,
que era una fuente importante de sus ingresos. Pero lo que ellos también debieron indicar es que muchos de sus miembros tenían en los productos básicos una diferencia de precios demasiado alta con relación a la de los supermercados. Y lo peor, que muchos de sus miembros, a los pobres infelices que iban con la tarjeta a hacer una compra, le tumbaban 100 pesos, dizque por la dificultad que tenían para cobrar después ese dinero en el gobierno. Esa parte es la que nos revelaron las federaciones de comerciantes quejosas de que las ventas les han caído. Ajá, esa no. Felicitaciones a la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, por la presentación que ha hecho de un proyecto para crear una fundidora de metales que permitiría que todos los residuos de metales ferrosos y no ferrosos sean reutilizados como materia prima en el país. Ellos entienden que lo que hoy se está enviando como chatarra a precios muy bajos a China, a Guatemala también y a otros países, se puede empezar a reciclar aquí y reconvertir todo ese metal en piezas que se utilizan localmente. Eso suena muy bonito, pero lo que a mí me extraña de eso es que ellos están buscando un acercamiento con Promipyme para obtener un financiamiento de unos $100,000 para realizar ese proyecto. Pero señores, $100,000 son apenas 6 millones de pesos. Y con 6 millones de pesos se puede montar una industria de esa envergadura. Digo, no es que vayan a hacer algo como Metaldón, pero del tamaño que sea esa industria, con 6 millones de pesos, no me parece que se puede hacer una industria como la que ellos describen. Digo, a menos que ellos tengan un puñal de cuarto guardado en dólares que lo van a aportar. Ya eso es otra cosa, pero yo no vi que dijeron eso, ¿verdad? Bueno, felicitaciones a los que tenían a su cargo el juicio de los tucanos, porque el viernes, el antepasado, el día 12, después de casi 4 años de audiencia en audiencia, perdiendo el tiempo, el cuarto juzgado de la instrucción concluyó el conocimiento del juicio preliminar de este caso, que ya es una charlatanería, porque eso comenzó en septiembre del 2017, señores. Incluso llegó un momento en que se anuló el proceso y tuvieron que reiniciarlo. Ahora el tribunal dispuso que se dará el fallo el 26 de marzo a la 1:00 p.m, donde se sabrá quiénes son los que irán a juicio de fondo y quiénes serán los liberados. Yo tengo la sospecha de que el más sufrido en este caso, que es el coronel Carlos Piccini Núñez, volverá a ser el más sufrido en el juicio de fondo, porque él fue el seleccionado como víctima a sacrificar. Apuesten a esa versión que les estoy dando hoy, anótenlo. Hay que felicitar a los supermercados Jumbo y a los publicitarios que se inventaron la campaña para defender la idea de que la palabra mangú sea incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el supuesto de que mangú no aparece en el diccionario, según dice el texto de la publicidad.
Uno entiende que lo que se busca con esto es una campaña de identidad nacional, darle valor a la dominicanidad, a las cosas nuestras. Pero, la experta academista en lengua española, la muy apreciada María José Rincón, le hace un aclarando que debería hacer que los que inventaron esta campaña la revisen, porque María José dice que no existe el diccionario, que diccionarios hay muchos y de muchos tipos, y no todas las palabras están en todos ni deben estarlo. Por ejemplo, la palabra mangú sí está registrada en el Diccionario del Español Dominicano de la Academia Dominicana de la Lengua y en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ahí está mangú. Entonces, si está en diccionarios pertinentes, sí, pero pretender la presencia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua requiere cumplir con ciertos criterios que son muy particulares de esa academia. Así que analicen esa para que revisen la campaña. En un momento volvemos con más felicitaciones. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Felicitaciones a la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana, porque mucho tardó para lanzar la petición que se sabía llegaría en cualquier momento al gobierno dominicano. Petición que consiste en solicitarle que establezca una ruta humanitaria en la frontera ante la inminencia de una avalancha de inmigrantes desde Haití, motivada por la crisis política y económica que hay allí. De manera que si se abre la ruta que ellos están pidiendo, cuando esa gente diga voy para allá, porque no aguanto más esto de aquí, como ya de hecho lo están haciendo, el canal abierto va a servir para inundar al país con 200 o 300 mil haitianos más.
que van a venir a deambular por estas calles de Dios y por esos campos, acabando con todo lo que encuentren para subsistir, porque trabajo no hay en este momento. Y la mayoría serán mujeres y niños. Desde ya las ONG pro-haitianas tienen de mojiganga a las Fuerzas Armadas Dominicanas, obligándolas a que dejen entrar las parturientas a dar a luz gratuitamente aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque en los hospitales haitianos le cobran dinero para poder parir, pero aquí la dejamos parir de gratis. O sea que los pendejos somos nosotros. Felicitaciones a Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, porque lo invitaron a visitar la planta de reciclaje de baterías en Jaina. Y cuando salió de allí manifestó su complacencia porque la empresa no genera contaminación ambiental, según sus palabras. Pero ¿cómo fue que Ito llegó a esa conclusión? Él es ministro de Medio Ambiente o tiene en sus manos algún estudio hecho por ese ministerio o por alguna entidad independiente donde certifique realmente que esa empresa no contamina. Cuando todos los vecinos de la zona están con el grito al cielo por la que ellos dicen es la contaminación de plomo y el olor a plomo que se despide de ahí. La verdad que uno no entiende ciertas cosas porque ¿por qué los dueños de esa empresa no invitaron al de Medio Ambiente sino al de Industria y Comercio? Es más, Ito debió rechazar esa invitación o hacerse acompañar por el de Medio Ambiente. Pero cosas raras estamos viendo en esta pandemia. Y finalmente por hoy, para que no sea todo crítica contra el diputado Pedro Botello, solo por sus actitudes guerrilleras al frente de turbas, frente al Congreso. He aquí otro motivo para añadirlo al cúmulo, otro más. El hombre ha anunciado que él está interesado en venderle al rapero El Alfa la exoneración de vehículo que le corresponde como legislador para que ese artista se pueda comprar un Bugatti, considerado el auto más rápido, valorado en unos $2 millones. Allá, eso es sin pagar impuestos aquí. Y como esas exoneraciones a legisladores no tienen límite de valor de vehículo a traer, lo cual me parece un irrespeto a nosotros los contribuyentes, porque esas exoneraciones deberían decir para un vehículo de no más de $75,000. El rapero entonces podrá comprarse su Bugatti de $2 millones con esa exoneración. El legislador, don Pedro, le estaría haciendo un gran favor al país con esto, porque entonces el Alfa tendrá que salir al mercado a comprar esos $2 millones. Y el diputado colaborará así con la estabilidad de la tasa de cambio. Ay, Dios mío. Señores, hasta la próxima semana. Muchas gracias.